El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Primera parte. El castillo de If. Capítulo 23. La isla de Montecristo. Por uno de esos azares inesperados, que tal vez suceden a aquellos que la fortuna se ha cansado de perseguir, iba Dantes al fin a realizar sus ilusiones de una manera sencilla y natural, arribando a la isla sin inspirar sospechas a nadie. Una noche le separaba solamente del viaje tan esperado. Esta fue una de las noches más agitadas que Dantes pasó en su vida. Todas las probabilidades buenas y malas, todas las dudas y todas las certidumbres se disputaban el dominio de su fantasía. Si cerraba los ojos, veía en la pared, escrita con letras de fuego, la carta del cardenal Espada. Si un instante se rendía al sueño, las más insensatas visiones trastornaban su imaginación. Ora se creía andando por grutas cuyo suelo eran esmeraldas, las paredes rubíes y las estalactitas diamantes. Como se filtra por lo común el agua subterránea, caían las perlas gota a gota. Absorto y maravillado, se llenaba los bolsillos de piedras preciosas que al salir fuera se convertían en pedernales. Intentaba volver entonces a las maravillosas grutas, que apenas había registrado, pero perdía el camino en un dédalo de espirales infinitas. La entrada se había hecho invisible. En vano revolvía su fatigada memoria para recordar aquella palabra mágica y misteriosa que abría el pescador árabe las espléndidas cavernas de Alí Baba. Todo en vano. El tesoro desaparecía. El tesoro había vuelto a ser propiedad de los seres de la tierra, a quienes tuvo esperanzas de quitárselo. El amanecer le sorprendió tan febril como había estado la noche entera, pero le hizo pensar con lógica y arreglar su proyecto, que hasta entonces vagaba en su cerebro. Con la llegada de la noche comenzaron los preparativos del viaje, proporcionando a Dantes un medio de ocultar su turbación. Poco a poco había ido adquiriendo sobre sus compañeros el derecho de mandar como jefe, y como sus órdenes eran siempre claras y facilísimas de ejecutar, le obedecían, no sólo con prontitud, sino hasta con alegría. El patrón le dejaba obrar a su antojo, porque también había reconocido la superioridad de Dantes sobre los marineros, y aun sobre él mismo. Miraba a aquel joven como a su natural sucesor, y sentía no tener una hija para casarla con él. Los preparativos terminaron a las 7 de la noche. A las 7:30 doblaba la tartana el faro, en el momento en que se encendía. El mar estaba tranquilo. Navegaban con un vientecillo fresco de sudeste, bajo un cielo azul, tachonado de estrellas. Dantes declaró que todos los marineros podían acostarse, puesto que él se encargaba del timón. Semejante declaración del maltés, así le llamaban a Edmundo Dantes los marineros, era suficiente para que todos se acostaran tranquilos. Había ya sucedido esto algunas veces. Lanzado el joven desde la soledad al mundo, sentía de cuando en cuando deseos de estar solo. Ahora bien, ¿qué soledad más inmensa y más poética que la de un buque que boga aislado en alta mar, entre las tinieblas de la noche, en el silencio de lo infinito, bajo la mano de Dios? Y entonces la soledad se poblaba con sus pensamientos, las tinieblas se desvanecían ante sus ilusiones, y el silencio se turbaba con sus votos y sus proyectos. Cuando despertó el patrón, el navío navegaba a toda vela, parecía que tuviese alas. Más de 2 leguas y medias avanzaba por hora. La isla de Montecristo se dibujaba en el horizonte. Dantes entregó al patrón el mando de su barco, y fue a su vez a reclinarse en la hamaca, pero a pesar del insomnio de la noche anterior no pudo cerrar los ojos ni un instante. 2 horas después volvió a subir al puente. El barco iba a doblar la isla de Elba, y hallábase a la altura de la Mareciana, por encima de la verde y llana Pianosa. En el azul del cielo se recortaban los contornos del pico brillante de Montecristo. Con el objeto de dejar la Pianosa a la derecha, mandó Dantes al timonero que pusiese el mástil a babor, porque calculaba que con esta maniobra se abreviaría un tanto el camino. A las 5 de la tarde se veía ya la isla clara y distintamente. Hasta sus menores detalles saltaban a la vista, gracias a esa limpidez atmosférica que produce la luz poco antes del crepúsculo de la noche. Edmundo devoraba con sus miradas aquella mole de rocas áridas y secas que iba tiñéndose con todos los colores crepusculares, desde el rosa más vivo hasta el azul más oscuro. Tal vez un fuego incomprensible le subía en llamaradas a su semblante y le enrojecía su frente, y una nube purpúrea pasaba por sus ojos. Nunca un jugador que arriesga un golpe todo su caudal ha sentido las angustias que Edmundo experimentaba en aquel momento. Llegó la noche. A las 10 abordó a la isla la tartana, siendo la primera en acudir a la cita. A pesar del dominio que tenía sobre sí mismo, Dantes no pudo contenerse. Saltó el primero a tierra, y a no faltarle valor la hubiera besado cual otro bruto. La noche estaba bastante oscura, pero hacia las 11 la luna surgió de en medio del mar, plateando sus olas, y a medida que subía por el cielo sus rayos caían en cascadas de luz sobre los informes peñascos de aquella segunda pelión. La tripulación de la joven Amelia conocía muy bien la isla de Montecristo, que era una de sus estaciones ordinarias, pero Dantes, aunque la había visto en cada uno de sus viajes a Levante, nunca había desembarcado en ella.
Esto le decidió a sonsacar Jacobo. ¿Dónde pasaremos la noche?, le preguntó. Toma, a bordo, respondió el marinero. ¿No estaríamos mejor en las grutas? ¿En qué grutas? En las de la isla. No sé yo que tenga gruta alguna, dijo Jacobo. Un sudor frío inundó la frente de Dantés. ¿Pues no hay en Montecristo unas grutas?, le volvió a preguntar. No. Dantés quedó por un momento aturdido, mas después se le ocurrió la idea de que cualquier accidente podía haberlas cegado, o el mismo cardenal Espada para mayor precaución. Todo cuanto tendría que hacer en este caso era encontrar la abertura tapada, y pareciéndole vano el buscarla por la noche, lo dejó para el día siguiente. Además, una señal hecha como media legua mar adentro, señal a la que la joven Amelia respondió con otra semejante, indicaba que había llegado el momento de poner manos a la obra. El barco, que se había retardado, convencido por la señal de que no había temor ni peligro alguno, se deslizó silencioso como un fantasma, viniendo a echar el ancla a unas 120 brazas de la ribera. Enseguida empezó el transporte. En medio de su trabajo pensaba Dantés en el hurra de júbilo que podría levantar entre aquellas gentes, sólo con manifestar en alta voz el pensamiento que sin cesar bullía en su cabeza y resonaba en sus oídos. Pero en lugar de revelar el grandioso secreto, temía haber dicho ya demasiado y haber despertado sospechas con sus idas y venidas, sus numerosas preguntas y sus observaciones minuciosas. Por fortuna, que en esta ocasión era fortuna, su doloroso pasado reflejaba en su fisonomía una tristeza indeleble, y los arranques de su alegría, envueltos en esta nube de tristeza, no eran en verdad sino relámpagos. Por consiguiente, nadie sospechó nada, y cuando a la mañana siguiente Dantés, tomando su fusil, pólvora y balas, manifestó que quería matar una de las numerosas cabras salvajes que se veían saltar de roca en roca, no se atribuyó su deseo sino a afición a la caza o amor a la soledad. Sólo Jacobo se empeñó en acompañarle, y Dantés no quiso oponerse, temiendo inspirar sospechas con esta repugnancia en ir acompañado. Pero apenas recorrieron como un cuarto de legua cuando disparó y mató una cabra, y ocurriósele enviarla con Jacobo a sus compañeros, invitándoles a cocerla y rogándoles que cuando estuviese cocida le avisaran con un tiro de fusil para ir a comerla. Algunas frutas secas y una botella de vino de Montepulciano debían completar el festín. Dantés prosiguió su camino, volviendo de vez en cuando la cabeza. En el pico de una peña se paró a contemplar a 1000 pies debajo de él a sus compañeros, ocupados en preparar el desayuno, aumentado, gracias a su destreza, con la cabra que acababa de llevarles Jacobo. Edmundo los contempló un instante con esa sonrisa dulce y melancólica del hombre superior. Dentro de 2 horas, dijo, esas gentes se volverán a hacer a la vela, ricas con 50 piastras, para ir a ganar otras 50 exponiendo su vida. Luego, con 600 libras por toda riqueza, irán a derrocharlas en cualquier población, con el orgullo de los sultanes y la arrogancia de los nababs. La esperanza me obliga hoy a despreciar su riqueza y a tenerla por miseria, pero quizá mañana el desengaño me obligue a tener esa misma miseria por la suprema felicidad. «Oh, no», exclamó para sí, «no puede ser.